bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí, en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro último programa de la cuarta temporada de Diaconía, un programa que nació en pandemia con el objetivo de dar a conocer, de informar y de sensibilizar sobre las acciones que está haciendo Cáritas Diocesana de Toledo en la Archidiócesis de Toledo. También hemos querido dar voz esta temporada a sus participantes, a las personas que acompañamos y atendemos diariamente. Estamos celebrando el Día de la Caridad y hemos presentado los datos de la memoria económica y de actividades del año 2023 aquí en la Archidiócesis de Toledo. Más de 10.000 personas atendidas directamente y unas 23.500 beneficiarias en la Archidiócesis de Toledo, con 43 programas y 5 millones de euros dedicados a dar respuesta a las distintas pobrezas aquí en nuestra archidiócesis. Todo ha sido gracias a ustedes, gracias a los donantes, gracias a todas las personas que han colaborado y han hecho posible que Cáritas pueda llegar a tantas personas. Gracias también a las sacerdotes. Este año hemos hablado en su formación, en la formación de diaconía, sobre el misterio sacerdotal en Cáritas. Gracias también a las entidades, a las cofradías, a las hermandades, a las parroquias, socios, donantes, empresas con corazón. Un total de 34 empresas han suscrito este curso, este año 2023, el programa Empresas con Corazón. Con nosotros, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar en este último programa de cómo está siendo la acogida y cómo está siendo la atención en las Cáritas parroquiales, un total de 118 Cáritas parroquiales, incluyendo las dos interparroquiales, Talavera y Seseña, con 1.221 voluntarios en la Archidiócesis de Toledo. Antes de comenzar a hablar con nuestros protagonistas, vamos a ver este vídeo resumen de la acción social de Cáritas. Hay algo peor que estar perdido, y es sentirse perdido. Por eso en Cáritas estamos junto a quienes sufren, ayudándoles a encontrar su camino. Estamos a su lado, en cualquier lugar y en todo momento, para defender su dignidad. Estamos en las nuevas oportunidades, en el comienzo de un hogar. Estamos en cada situación de emergencia, avanzando hacia un mundo más justo. Estamos contigo. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Cáritas. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Es el lema de este año de la campaña de Caridad 2024, en el que pues estos días nos verán en la calle a los voluntarios de Cáritas, a los trabajadores. También hemos estado esta semana por las calles de Toledo y de Talavera de la Reina para presentar también y para visibilizar lo que hacemos, lo que somos la Iglesia haciendo caridad. Pues para hablar del Día de Caridad, de cómo están las acogidas en las Cáritas parroquiales, muchos de ustedes nos están viendo pues y son voluntarios de Cáritas y se acercan a nosotros pues también pues para consultarnos. Pues vamos a hablar con dos de las trabajadoras sociales que recorren los municipios de la Archidiócesis de Toledo y que bueno, seguro que son más conocidas que las que salimos en la calle para las que están pues en el territorio. Saludo a Maite Paniagua, que es trabajadora social de Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Qué tal, Maite? Muy bien. Y está Verónica Hernández, que es también trabajadora social de Cáritas Diocesana de Toledo. Eso es, encantada. ¿Qué tal, Vero? Bien. Con motivo del Día de Caridad, pues siempre sensibilizamos y damos a conocer los datos de la memoria del año 2023, que he dicho yo a grandes rasgos y que ya pueden consultar en la página web de Cáritas, en el portal de transparencia, caritastoledo.com. Un año 2023 que ha sido complicado, un año también de angustia pues para muchos voluntarios y para muchos de vosotros los profesionales, porque no hemos podido dar respuesta o no se ha podido dar respuesta de la forma que nosotros queríamos a todas las pobrezas. Cualquiera de las dos. Maite, ¿cómo está yendo el año 2024? Bueno, pues efectivamente el 2023 fue un año complicado y 2024 pues también lo está siendo, ¿no? Es verdad que
se juntan como muchas circunstancias a un nivel social y yo creo que sí, pues estamos viendo que las acogidas ha aumentado el número de familias, ¿verdad? Con, bueno, pues con perfiles a veces, bueno, en general los precios se han incrementado, todo es más caro, todo... Quiero decir que incluso familias que en otro momento sí podían o llegaban a fin de mes, aunque sea muy justa, sí que se han visto obligadas a llegar a Cáritas. Además de una población, pues muchísimos migrantes que están viniendo a España y que lo primero que hacen es buscar, pues eso, dónde se les puede acoger, dónde atender, donde primero las necesidades básicas, orientación, de todo, ¿no? Entonces sí que está siendo también un año complicado porque no siempre podemos dar respuesta a lo que nos están pidiendo. Verónica, ¿qué pobrezas estáis detectando, aparte de las que ya teníamos? Bueno, pues principalmente estamos viendo que hay mucha demanda de vivienda, o sea, hay un problema con los espacios para poder alojarse, sobre todo en zonas muy cercanas a Madrid, pues la población se está desplazando para vivir en poblaciones un poco para abaratar costes en la vivienda y llega a haber hacinamientos. Entonces, bueno, pues hay problemas de convivencia, al final tienen que buscar viviendas independientes y el precio está muy poco asequible en esa zona. Entonces vienen a Cáritas pues buscando por si tenemos posibilidad de alojarlos en algún recurso o si disponemos de viviendas o para ayudarles a encontrar algún espacio donde vivir. Entonces, la vivienda sí que es un espacio que habíamos compartido Maite y yo, que es una de las pobrezas actuales y bueno, lo que ha dicho Maite igual antes, también el tema de la inmigración. Muchos vienen pues sin documentación regularizada, piden asesoramiento, pues la mayoría si no tienen un recurso de protección internacional o de asilo político, pues hay que esperar 3 años a que tengan su documentación o otras posibilidades para arreglar la documentación son 3 años o 2. Entonces pues se ven sin recursos y buscan también empleo para que se les ayude a buscar para trabajar. Entonces un poco el perfil que tenemos, aparte de las problemáticas que también se añaden muchas veces a estas necesidades pues de violencia doméstica o familiar, el tema de drogodependencia, salud mental. Bueno, pues ahora mismo la verdad que tenemos un poco de todo. ¿Y cómo se vive esta situación, esta dificultad, pues estas nuevas pobrezas en las caritas parroquiales en las que atendéis vosotras, que al final muchos voluntarios te dicen, yo no valgo, yo no puedo decirle que no, pero ya viene la trabajadora social que lo hace por mí? ¿Esto cómo se vive? ¿Cómo, Vero, tú estás en la zona de la Sagra también, más, sí, y Maite más centrada también en la zona de Talavera? Contadme cómo lo viven en las caritas parroquiales cuando vosotros recibís la llamada o vais allí y tienes el voluntariado que... Claro, el corazón humanamente es muy complicado. Sí, a ver, están muy angustiados porque al final yo creo que son perfiles que a veces ellos tampoco pueden ver qué opciones de respuesta se les puede dar. Pues siempre tendemos a poner debajo del cartel de Cáritas el alimento y la ropa, pero claro, es que la persona tiene otro tipo de necesidades y otras problemáticas sociales. Pero bueno, pues siempre se trabaja mucho con ellos el tema del acompañamiento, o sea, somos un espacio de escucha, de acompañar, de estar con la persona en su dolor, en su sufrimiento, pero ellos muy angustiados porque a veces no tienen esa respuesta, entonces necesitan que vaya un poco el técnico pues para que les diga qué tipo de herramientas, qué posibilidades, que hay ayudas públicas, qué proyectos tenemos desde Cáritas y programas para poder hacer alguna derivación. Entonces, bueno, yo creo que es angustia principalmente lo que tienen, no sé si Maite también lo comparte, pero yo creo que sí. Sí. O sea, yo creo que los voluntarios en general tienen como mucha necesidad de sentirse acompañados y arropados por nosotras, ¿no? Y a ver, que yo lo vivo como un regalo, me parece súper bonito, un trabajo muy bonito y es eso, ¿no? Yo creo que al final nuestro trabajo, aparte de con las personas a las que atendemos, ¿no? Que llegan a las acogidas de Cáritas, pues trabajamos con los voluntarios, ¿no? Realmente yo creo que nuestro objetivo principal es ese acompañamiento y ese estar con el voluntario, ¿no? Y también hacerles caer en la cuenta que a veces no vamos a resolver todos los problemas que nos llegan, ni podemos solventar todas las necesidades, que a veces lo que decía Vero, no basta con estar, hay veces que hay que estar, acompañar a las familias y ya está, ¿no? Y crear como esa comunidad que arrope, que acoja, para que se sientan realmente queridos y escuchados, ¿no? Cuando una persona llega a Cáritas por primera vez, a una acogida, que ahora explicaremos lo que es, ¿qué hacéis con
con esta persona, porque hay veces que nos critican o se dice que Cáritas que es que no controla, y bueno, ya sabemos lo que ocurre también en los pueblos, que es muy fácil hablar cuando no se conoce cómo se trabaja. ¿Qué es lo que hacéis primero cuando llega una persona a Cáritas que está demandando vivienda, que está demandando pues empleo, que está demandando alimentos, que no tiene ropa, que llega sin ningún tipo de protección por ningún lado? ¿Cómo actuáis? A ver, la acogida es un espacio que llevamos intentando cuidar y trabajar muchos años en Cáritas, los técnicos de Cáritas, porque nos parece es la puerta de entrada a la institución y es muy importante ese primer encuentro. Entonces, lo primero es, bueno, teniendo en la cabeza lo que es la acogida, que es ese espacio en el que queremos recibir a la persona que viene a Cáritas, que es que viene a la iglesia al final, en una situación complicada, lo primero es crear un espacio de acogida, ¿no? Quiero decir, bueno, pues lo que se suele hacer, la palabra propia acogida ya dice, ¿no? Y bueno, para eso, como digo, ¿no? hemos dado mucha formación, pero bueno, es algo como transversal, yo creo que para siempre, ¿no? Pues es eso, recibir a la persona como iglesia que somos, pero bueno, como poniendo en verdad un poco la situación que tiene, ¿no? Entonces, sí que se procura, bueno, cuéntame, ¿qué situación tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué traes aquí? ¿Qué es en qué te podemos ayudar, ¿no? Y ver un poco en verdad lo que tiene esa familia. Y luego, aparte, es verdad que junto con esa acogida, ese acompañamiento, ese que se sientan queridos, va una parte también de decir, bueno, ahora objetivamente vamos a ver la situación que tienes, ¿no? Entonces siempre procuramos pedir una documentación que avale un poco todo lo que nos está contando, como ver eso, ver en verdad lo que hay, ¿no? En esa situación. Y en función de eso, ver de qué manera podemos responder, ¿no? Porque pues, no siempre podemos responder, ¿no? Desde que llega una persona a Cáritas hasta que recibe ayuda, ¿cuánto pasa? ¿O dependerá de la Cáritas o depende de o se le da de forma inmediata? Si hay alguna Casi urgencia? siempre es como inmediato, o sea, sí que es verdad que en algún pueblo pues tiene a lo mejor el día de atención a final de la semana y le hemos recibido a principio y hay que esperar un poco, pero es prácticamente inmediato. O sea, si es la ayuda de emergencia de cubrir necesidades básicas, pues la Cáritas normalmente actúa con rapidez. A ver, también un poco hay que ver pues el tiempo de demanda, o sea, si es una emergencia, pues por eso hay que actuar cuanto antes. O sea, hemos visto en muchos despachos de muchas Cáritas parroquiales que se ha dado en el mismo momento in situ, o sea, ha salido ya la persona con la ayuda que necesitaba. Y hay en otros pues que ves que el tiempo puede marcar un poquito de espacio y se le organiza la ayuda para cuando lo necesita. Pero solemos ser una respuesta rápida, inmediata, o sea, que no tardamos mucho. Hablamos de una pobreza que es el fenómeno migratorio. De hecho, nosotros en la rueda de prensa se ha presentado como que la acción social de Cáritas ha estado marcado por la falta de vivienda y los elevados precios que tienen, y también por el fenómeno migratorio familiar, es decir, familias completas que vienen a nosotros. Pero también estáis constatando una pobreza que se hereda. Las personas que están siempre en esta situación, ¿esto se está cronificando? Bueno, yo no diría que está muy cronificado. Sí que tenemos familias que llevan pues un periodo de tiempo muy largo con Cáritas y que preveemos que continuará su situación porque bueno, pues no hay una respuesta para poder darle salida, a veces por carencia de habilidades sociales, se intenta trabajar con ellos, a veces pues porque no quieren trabajar para salir de esa situación. Entonces sí hay casos de personas que cronifican esa situación de necesidad a lo largo del tiempo. Pero yo diría que todo este fenómeno migratorio, la gente en cuanto empieza a resolver un poco el tema de la documentación, encuentra trabajo, es verdad que vuelve a hacer movimientos migratorios dentro de España también, o sea, va cambiando un poco de zonas geográficamente donde encuentra a lo mejor donde desarrollar su empleabilidad, pero yo creo que no se cronifica, algún caso sí podemos determinar, pero así en un porcentaje amplio, por lo menos lo que yo estoy viendo ahora, no. También es muy pronto a lo mejor para decirlo, porque estamos viendo ahora mismo la llegada. No sé, dentro de un par de años, si podríamos decir que esta gente se ve que con el tiempo pues queda en una situación cronificada. Pero sí hacen, o sea, estamos viendo que la gente trabaja por salir de la situación hacia adelante, o sea, sí, buscan recursos. Una población que utiliza, entre comillas, a Cáritas en un momento determinado, pero porque realmente lo necesitan.
pero enseguida sí, ya pues empiezan a trabajar y sí, no creo yo que sea una población que se cronifique. Luego es verdad que tenemos otro tipo de perfil de personas que están cronificadas y que efectivamente se hereda, porque yo ya que llevo unos añitos en Cáritas me encuentro a veces hijos por pueblos además, sí. Y dices, Dios mío, o sea, no hemos hecho nada, tanto taller de lectoescritura, tanto taller de habilidades, de cocina, de tal, con tu madre y al final... Y es verdad que se hereda, ¿no? Entiendo que también forma parte de nuestro trabajo estar con los últimos de los últimos, que muchas veces los últimos de los últimos son los que no tienen habilidades ni para sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, creo que forma parte también de nuestro ser de Cáritas. ¿Qué es la acogida? Porque hay muchos voluntarios que dicen, yo soy voluntario o voluntaria de acogida. Y claro, los que no están en el mundo de Cáritas, pues no saben qué es ser voluntario de Cáritas, pero en los sitios en los que hay economato están como muy distribuidos. Yo soy de economato, yo soy de acogida. ¿Qué es la acogida? Porque es lo primero que se enseña en Cáritas, ¿no? Sí, bueno, la acogida, lo ha dicho Maite antes, un poco lo ha puntualizado, es el espacio de encuentro, de entrada, de llegada de una persona, una familia a Cáritas. Hablamos siempre de la primera acogida porque es la primera vez que llega a Cáritas, pero la acogida se repite en las Cáritas parroquiales sucesivamente. O sea, a la vez que la próxima vez que tengamos una entrevista con la familia o que esa persona viene a pedir otra ayuda, o a lo largo de 3 años que no ha venido nunca por Cáritas, vuelve a pasar por la acogida. Entonces no es siempre el primer punto de encuentro, pero sí es el lugar donde los acogemos, los recepcionamos, los escuchamos, acompañamos, hablamos, lloramos, reímos. Bueno, es el lugar donde estamos con ellos, entonces conocemos sus necesidades, intentamos analizar un poco pues esa situación de necesidad, recogemos los datos, como ha dicho Maite, esa parte burocrática que también tenemos que hacer objetivamente pues para contrastar todos los datos que nos han dicho y tener pues los expedientes con la documentación. Entonces digamos que es el punto de encuentro, es el lugar de encuentro con la persona. Para ir terminando ya, estamos en el Día de Caridad. Vosotros mejor que nadie constatáis y sabéis pues que necesitamos mucha ayuda, sobre todo mucha ayuda económica, también mucha oración. ¿Cómo motivaríais a las personas que que nos están viendo, que nos están escuchando, pues para que con motivo del Día de Caridad hagan un donativo a Cáritas, un dinero que además llega a tantas personas y que nos piden ayuda y que a veces pues que vosotras tenemos que decir, los que estamos en el equipo directivo, si es que ya no hay, y estiráis mucho el dinero, porque sí que especialistas en la multiplicación de los panes y los peces, como decían hace poco en una entrevista que leí. ¿Cómo motiváis vosotros para la donación, para estas personas que están en los pueblos, la comunicación cristiana de bienes? ¿Qué podemos decirles? Vosotros que estáis acostumbradas a ver esos ojos de tristeza, de angustia. Bueno, para que entiendan también un poquito, a nosotras se nos da un presupuesto y con ese presupuesto pues tenemos que atender las necesidades de las Cáritas parroquiales. Entonces es verdad que hay muchas donaciones en especie, ¿no? Que directamente pues... Pero bueno, hay muchas necesidades para las que se necesita el dinero económicamente, todo el tema de vivienda que hablaba, que además es una partida muy importante porque un alquiler hoy en día está bastante caro. Bueno, pues nosotros se nos da un presupuesto y cuando se acaba el presupuesto no podemos sacar dinero, o sea, puede venir alguien como venga que no tenemos ya dinero para... A ver, al final pues es verdad que lo sacamos, al final nos hemos hecho especialistas o pedimos al pueblo de al lado, o yo no sé, pero al final gracias a Dios la providencia siempre está ahí, ¿no? Pero es verdad que tenemos como meses angustiosos, ¿verdad? Porque ves que viene gente y que no podemos, o sea, tenemos que esperar un par de meses o ver un poco o ir pidiendo por otro lado, no sé. Entonces, pues sí, animar mucho porque son ayudas reales, o sea, son necesidades reales y las ayudas realmente llegan a la persona que lo está necesitando. Además, con una gestión rápida, que yo creo que eso es importante, es decir, que cuando se pide, pues tardamos lo que se tarde burocráticamente en una firma, un papel, lo que necesitamos en cuanto al modo de funcionar nuestro, pero es real, o sea, son ayudas que realmente llegan y que realmente intentamos hacer una valoración y un diagnóstico de la situación para que ese dinero llegue a situaciones que realmente se necesitan, ¿no?
Entonces, pues animar mucho, efectivamente, llega el Día de la Caridad y es que os necesitamos la aportación de todos, ¿no? Y yo creo que además también es dejar un poco lo que hemos dicho antes, esa imagen de solamente tema de alimentos y ropa, que lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que es que tenemos necesidad de personas con gafas, prótesis médicas, medicinas, los alquileres, como ha dicho Maite, suministros, o sea que tenemos unas partidas presupuestarias muy grandes, a veces hasta para transporte, para que una persona vaya al médico o que vaya a una entrevista de trabajo, que realmente está todo con... O sea, que llamamos a la empresa si hace falta para ver que realmente esa persona tiene la entrevista. O sea, que profesionalmente hay detrás un trabajo para ver veracidad a toda esa información que nos dan, y hace falta porque a veces pues con la especie no podemos resolver ese tipo de necesidad, entonces hace falta tener una parte económica. Entonces yo, igual que Maite, pues también llamamos a que la gente pues pueda colaborar, y que además si tienen alguna duda pues que se acerquen a su Cáritas parroquial, que siempre la gente y las manos son bienvenidas, aparte del dinero, que pueden venir pues para ver qué es lo que estamos haciendo y en qué se emplea todo eso. Muy bien, pues Maite, Verónica, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Voy a mandar un saludo pues también a las compañeras del territorio, a Sara, a Fátima y a Mamen, que es la coordinadora, que os acompañan, que juntas formáis el equipo de animación del territorio. Y antes de pasar a la entrevista de formación con Balbi, vamos a ver este vídeo que resume y da razones para donar. Pues ya estamos en la última formación de esta temporada del programa Diaconía, que como saben en los últimos, ha ocupado la mayoría de los programas de este curso, ha estado dedicado al Ministerio Sacerdotal de Cáritas, porque queríamos seguir un poco las ideas y la línea de plan pastoral que está destinado a los sacerdotes. Y hemos contado para esta formación con Balbina Rojas, responsable de formación de Cáritas. ¿Qué tal, Balbi? Bien, Mónica. Vamos a concluir. El libro ya saben que está en Cáritas. Nosotros tenemos edición del libro que ha ido desgranando Balbi esta temporada. ¿Cuáles son las conclusiones de este documento y qué retos se presentan desde el área para los sacerdotes que ejercen también su ministerio sacerdotal en Cáritas? Bueno, pues a modo de conclusión de este documento, que recomendamos a los equipos de las Cáritas parroquiales pues que lo pidan y que se lo hagan llegar a sus sacerdotes, porque la verdad es que es muy sencillo pero ilumina muchos aspectos. Como parte final, decíamos, de este documento, se recogen una serie de conclusiones y de retos que pueden ayudar pues a esta vivencia y a esta animación de la comunidad que quieren ser los equipos de las Cáritas parroquiales. Vamos a ir comentando algunos de ellos. En primer lugar, en la dimensión comunitaria de la caridad. Es verdad que en muchas ocasiones existe el peligro en las comunidades cristianas de que, bueno, como esto ya lo hacen los de Cáritas, pues la comunidad cristiana se olvida un poco de la realidad de la pobreza, de acompañar la pobreza. Los pobres no son del equipo de Cáritas, los pobres son de la comunidad cristiana, de la totalidad de la comunidad cristiana. Si recordamos los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de las primeras comunidades cristianas, se habla de que todo lo tenían en común y de que entre ellos nadie pasaba necesidad. Este es el reto para toda la comunidad cristiana, que por supuesto también tiene que ser un reto para el equipo de Cáritas, porque como decimos siempre, la vocación y la misión del voluntario de Cáritas y del equipo de Cáritas no es solo estar en esas acogidas o en el economato o preparando alguna actividad. Otra de las tareas importantes es animar a toda la comunidad cristiana a vivir la caridad. Y este es como la doble vertiente de este reto. Un segundo reto sería no ser dependiente en la medida de lo posible de las instituciones públicas, es decir, aplicar criterios de discernimiento en los que el equipo, con el sacerdote responsable, oye, ¿esta tarea la tenemos que asumir nosotros? Sí. ¿Tenemos apoyo de la comunidad?
necesitamos pedir financiación y hacer ese discernimiento porque, como dice el autor de la reflexión, Vicente, la filosofía no puede ser todo euro que vuela a la cazuela, ¿no? Eso es. Sino que tiene que también tener un criterio de decir, somos nosotros quienes tenemos que asumir esta tarea, vemos que el Señor nos pide que realmente este programa, este proyecto, esta acogida, esta situación la tenemos que acoger y acompañar nosotros, y a partir de ahí, claro, si hay que acudir a la financiación, pues hacerlo intentando que tampoco nos determine que los criterios que aplica esa administración, esa entidad pública, acaben por asfixiar la propia identidad de Cáritas. Por supuesto que otro de los retos importantísimo, es promover las Cáritas parroquiales. Qué deseable sería que cada parroquia tuviera su Cáritas. ¿Por qué? Pues porque, como decimos siempre, en esa triple tarea de la comunidad cristiana, o que se desarrolla en la comunidad cristiana, que es anunciar la fe, celebrar la fe, no puede faltar el servicio de la caridad. Si no, esa comunidad cristiana no está completa. Y lo decimos siempre, pero creo que es muy gráfico, igual que no nos imaginamos una comunidad cristiana sin sacramentos, y que no nos imaginamos una comunidad cristiana sin catequesis, no deberíamos poder imaginarnos y tener la realidad de una comunidad cristiana en la que falte ese servicio de la caridad y esa caridad organizada a través de la presencia de la Cáritas parroquial. Y más, también don Francisco está insistiendo, nuestro arzobispo, en la creación de las Cáritas parroquiales. No puede haber una parroquia sin Cáritas parroquiales. En las últimas semanas pues se ha creado, se ha constituido la Cáritas parroquial de Yunclillos, y ya aquí presentamos, han renovado el equipo también de la Cáritas parroquial de Vargas. Poco a poco pues también los sacerdotes dentro de su ministerio están animando la creación de las Cáritas. Exacto, porque tenemos que llegar a esa conclusión, es decir, si no hay una Cáritas parroquial, algo está cojeando en esta propia comunidad, algo muy importante y de identidad cristiana nos está faltando. Es verdad, lo decimos siempre también, que evidentemente la vivencia de la caridad no se agota en Cáritas, pero también es verdad que la propia Iglesia tiene este brazo, decimos siempre, que es Cáritas parroquial, diocesana, nacional, Cáritas española, que son, o debemos tener esa misión de hacer visible que se puede vivir el mandamiento de la caridad. Eso es. También como reto el ser testigo del amor. Es verdad que el amor al final es lo que transforma, y que para que una persona que está acompañada por Cáritas haga ese proceso de transformación, lo primero de todo es que se sienta amada, que se sienta valorada, que eso haga que ella sea consciente de su dignidad, y a partir de ahí arrancará un proceso. Evidentemente, ¿por qué son amados? Pues porque son hijos de Dios y porque son hermanos nuestros. Muchas veces hablamos de cómo ese criterio a la hora de vivir la caridad por parte de los técnicos, de los voluntarios y por supuesto de los sacerdotes es: ¿qué haría si fuera mi hermano quien tiene esta necesidad, quien está sentado en esta acogida, quien ha venido a buscarme porque necesita hablar, necesita compartir? ¿Cómo lo haría yo? La receta mejor es siempre el amor, que por supuesto tiene que beber, tenemos que hacerlo nuestro, extraerlo, por así decirlo, pues de esa experiencia eucarística, Jesús hecho pan vivo, del que nos alimentamos y que nos da la fuerza y la visión para, como decía el Papa Benedicto XVI, ser un corazón que ve las necesidades y que por supuesto sale al encuentro de ellas. Potenciar el voluntariado también es un reto para los sacerdotes de las Cáritas, responsables de las Cáritas parroquiales. ¿Por qué? Pues porque Cáritas sin voluntariado no podría existir. Estas cifras de las que hablabas, que se han presentado con la memoria, es evidente que llegar a este número de personas solo con los contratados es imposible. El 70% de los datos que presentamos de personas atendidas son de Cáritas parroquiales, gracias al voluntariado que está presente en las Cáritas. Evidentemente tiene una misión que el técnico no puede hacer. No llega. No puede hacer porque no llega y porque el estilo del acompañamiento del voluntario pues es a veces distinto, porque el técnico se queda en cuestiones que evidentemente siempre se da un paso más. Las compañeras de territorio lo hacen cada día y somos testigos de ello, igual que los técnicos de otros programas, no se queda en una mera labor técnica, pero sin el voluntariado sería absolutamente imposible. Son como los capilares de ese cuerpo que es Cáritas y que es la Iglesia, que llegan allí pues, donde el técnico evidentemente no puede llegar.
Qué importante que también el sacerdote asuma ese acompañamiento de los agentes. ¿Quiénes son los agentes de Cáritas? Los voluntarios, por supuesto, los técnicos y también las personas acompañadas. Cuidar la espiritualidad, cuidar la formación. ¿Por qué? Pues porque si no nos deformamos, lo decimos muchas veces, lo dices tú muchas veces cuando presentamos la formación. Un cristiano sin formación es un cristiano deformado. Pero también lo es un técnico de Cáritas y también lo es un voluntario de Cáritas. Y por supuesto necesitamos también esa mística. Sin espiritualidad al final somos pues una ONG más y tampoco debemos ser eso. Somos Cáritas, somos la Iglesia, seguimos a Jesucristo, tenemos un maestro de caridad que nos ha dicho: lo que con este hiciste, lo hiciste conmigo, y por supuesto estando cerca de él es como podemos transformar o dejar transformar nuestros corazones, que al final son los que mueven la caridad, son los que mueven las instituciones, las personas y bueno, con esa cercanía y esa contemplación siempre del maestro. Por supuesto que abiertos siempre a los nuevos retos que nos presenta la pobreza y con creatividad. Como estamos viendo. Exacto, hablaban las compañeras, siempre se dice Cáritas, ayuda de alimentos y ayuda de ropa. Bueno, Cáritas es mucho más de 40 programas, así lo acreditan, por ejemplo, en nuestra Cáritas diocesana y en otras muchas Cáritas. Eso lo da la creatividad y la creatividad del amor, como decía el Papa San Juan Pablo II. Necesitamos eso, esa nueva creatividad que da el amor, y que evidentemente cuando yo quiero a alguien y no tengo, se me presenta una situación en la que no hay recursos para acompañar a esa persona, seguro que se nos ocurre algo. Cuando quieres de verdad a la persona, dices, bueno, no puedo facilitarle esto que necesita en este momento, pero sí puedo pasar un rato con ella o invitarle a casa a comer, o pues en este sentido también la creatividad, ponerla en marcha en los equipos parroquiales, por supuesto con la animación y con la presencia del sacerdote. También ese compromiso y ese impulso de la búsqueda del bien común. No estamos hablando del interés general, no estamos hablando de lo que pueda beneficiar a la comunidad cristiana solamente, estamos hablando de qué es un bien para esta comunidad, para esta parroquia, para esta Cáritas diocesana. Impulsar esa búsqueda a través de los técnicos, a través de los trabajadores, a través de los voluntarios. Evitar también, por parte del sacerdote, qué tarea tan bonita esta de evitar la disociación de Cáritas sí, Iglesia no, que muchas veces se da. Es decir, la gente dice, sí, yo, Cáritas me parece fenomenal la labor que hace, pero yo con la Iglesia de la Iglesia no quiero saber nada. Cáritas es la Iglesia. Es verdad que a veces se dan esas dos, como dos polaridades, ¿no? O nada de compromiso social y, entre comillas, mucha mística, o mucho compromiso social y cero. Bueno, siempre es una cuestión de equilibrio. Evidentemente, como decía Madre Teresa, sin Dios somos demasiado pobres para acompañar a los pobres. Sin Dios no podríamos hacer nada, pero también es cierto que esa fe se tiene que concretar en obras, y en este caso en la obra tan querida por el Señor, como nos dejó como ejemplo, que siempre estaba entre los más pobres y los más pobres con Él. Y por último, sabiendo que el sacerdote es el hombre de la caridad, que le debemos tanto a los sacerdotes, que son quienes actúan bueno, pues, como ministros y como servidores y como una presencia real y viva del Señor en determinados momentos, en determinadas circunstancias, y que qué valiosa es la presencia del sacerdote junto al equipo de Cáritas. El sacerdote muchas veces tiene que estar ahí pues para escuchar el agobio de los propios voluntarios, que en muchas situaciones, como comentábamos antes, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo acompañar a esta persona? Ser ese pastor de ese equipo que sabe orientar, que sabe guiar, que sabe escuchar, que sabe dar criterios, que sabe alentar a la caridad, que sabe también recoger y animar la espiritualidad de ese grupo. ¿Cómo se nota? Decimos siempre y lo repetimos hasta la saciedad. Que hay un sacerdote. Cuando hay un sacerdote que está cercano al equipo de Cáritas y que está alentando. Y desde aquí, por supuesto, damos las gracias a todos los sacerdotes, evidentemente, y muy especialmente a los que tienen ese vínculo tan estrecho con Cáritas, y que están día a día pues siendo para nosotros pues un timón tan importante y bueno, un lugar al que acudir, en el que refugiarse, en el que buscar fuerzas, y que a la vez también nos animan a salir al encuentro de los hermanos más necesitados.
Muy bien, Balbi, pues hemos hecho un resumen a lo que es el documento y son tareas pues que aplicamos a los sacerdotes, pero también tenemos que aplicarnos nosotros mismos como laicos. Muchas gracias, Balbi, por este tiempo, por tu dedicación también, porque al final pues hay que prepararse los temas y hay que estudiar. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, vamos a ver este vídeo resumen con algunas de las imágenes, no están todas, de los protagonistas de diaconía de esta temporada. Ya aviso que faltan algunas. Pues este ha sido un vídeo de agradecimiento, gracias a todas las personas que han pasado por los estudios de Canal Diocesano. Sabemos que algunas veces pues los ponemos en compromiso y que vencer también la timidez y la vergüenza, pero para eso estamos también en Cáritas, para exponernos nosotros y para dar voz pues a los más necesitados. Agradecer a todos los profesionales de Canal Diocesano, a los cámaras, realizadores y todos los que cada día nos acogen aquí en la televisión de la Archidiócesis de Toledo. Ustedes, muchísimas gracias por vernos, por acompañarnos, por seguirnos y por ser la voz de Cáritas allí donde están. Nosotros nos veremos, si Dios quiere, ya en la 5ª temporada, ya no hará tanto calor, y estos días pues recen por nosotros, colaboren con Cáritas, y ya saben que hay muchas personas que necesitan de nosotros, de que te tendamos la mano y que, como dice el lema de Cáritas, allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Que Dios les bendiga.